4 pasos para activar lo profético en tu vida. Lo profético es para todo los creyentes. Si tengo miedo, es una señal de que soy profeta. Si sientes que eres profeta, quédate hasta el final de este video y te estaré enseñando todo sobre lo profético. Christopher, Dios te bendiga, Venancio. ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Excelente. Hoy yo creo que es un tiempo oportuno donde la persona dice, ¿y de qué van a estar hablando? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre lo profético. Lo profético. Bueno, eso es muy poderoso. Todo el que está aquí o tiene una señal profética, un llamado profético, un don profético, o en un momento ha dado una palabra profética y ha sentido diferentes señales y cosas. Dice, pero ¿por qué me ocurre esto si yo no soy profeta? Hay muchos profetas que no saben que son profetas y algunos que piensan que son profetas que no son profetas. ¿Cómo yo puedo, que tengo un llamado profético, cómo yo lo puedo activar? Bueno, de la siguiente manera. Hay muchos pasos importantes de cómo un profeta puede activar lo profético. Pero quiero hablar qué es lo profético. Lo profético es todo relacionado con la profecía. O un mensaje divino, o algo que vaya con lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Entonces, Dios me enseñó a mí muchos pasos importantes de cómo puedo activar lo profético en mi vida. Algo sobrenatural. Como mucha gente han dicho, soy profeta, pero no sé que soy profeta. Me han dicho profecía, palabra. Pero hay un punto importante que es la atmósfera. La atmósfera es algo que activa lo profético en tu vida. Te conecta con lo divino y lo sobrenatural. Todos los profetas de la antigüedad que profetizaron con una atmósfera. La atmósfera es como la misma presencia del Señor en el lugar. Por eso, no sé si te ha pasado, donde hay gente que está normal en la iglesia, de repente cae una atmósfera y el que está sentado se levanta y profetiza. Fue porque encontró una atmósfera en el lugar y activó lo profético. Por eso la presencia te va a delegar que busque lo que es una atmósfera y le establezca. Por eso me gusta siempre, antes de orar, antes de profetizar, tratar de buscar una atmósfera en el lugar para que yo pueda traer lo divino sobre la tierra. Bueno, ya que estamos hablando sobre activar lo profético y uno de los primeros pasos que diste fue la atmósfera, yo quiero saber cómo se hace una atmósfera. ¿Cómo yo puedo activar una atmósfera? Oh, fácil, de esta manera. Por ejemplo, la atmósfera se activa con una adoración. Y te fijas, Eliseo, el profeta Eliseo, que lo buscaron para una guerra, dice que no podía traer palabras de Dios de los cielos porque no había una atmósfera. ¿Y qué mandó a buscar? Un tañedor. El tañedor tocó y la atmósfera se estableció. Y él dijo, así dice Dios. Entonces, tú que eres profeta y no eres un adorador, en tu casa, tú paseándote, adorando, diciendo santo, gloria, ahí se va a establecer una atmósfera en el lugar. Y esa atmósfera se puede mantener y quedarse en el mismo lugar que tú le estableciste. ¿Por qué? Porque ahí está la santidad, está la obediencia hacia Dios. Entonces esa atmósfera, cuando tú la estableces, es muy difícil que te la contamine si no hay pecado en el lugar. Ok, bueno, tú eres un adorador porque la adoración es tu vida, una vida consagrada para Dios. De nada no canta lindo, pero eres un adorador, Sí. porque hay que diferenciar lo que es alabanza y lo que es adoración. Alabanza es engrandecer el nombre de Jehová a través del cántico, de una canción, de un salmo. Eso es darle alabanza, pleitesía al Rey de Reyes. Pero el adorador es quien desde su interior tiene una vida consagrada y dedicada para el Señor. Por eso que la adoración viene de un término griego que es proskuneo. Postrarse delante de, quiere decir que tu alma esté postrada delante de Dios. Sí. Ahora, para crear una atmósfera, tú no tienes que cantar lindo. No. Para crear una atmósfera, tú no tienes que subir alto. Para crear una atmósfera, tú lo que debes de tener es una vida consagrada a Dios. ¿Y cómo yo hago una atmósfera? Alabando a Dios, diciéndole santo, aleluya, gloria a Dios. Hay gente que son más tañedores que cualquier cantante, sí, porque tienen una vida tan consagrada que cuando ellos abren su boca, el cielo lo escucha. Y desde ese momento, ya el profeta, porque hay algo que hay que entender, el profeta es la representación de Dios en la tierra. Por eso yo siempre me gusta, cuando voy a hacer una introducción sobre lo profético, me gusta hablar del sacerdocio y del reinado. Sí. Sabemos que eso eran como los tres
las tres altas jerarquías a nivel religioso en la antigüedad. El rey es el representante del pueblo delante de los otros pueblos. El sacerdote es el representante del pueblo delante de Dios, pero el profeta es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando tú creas una atmósfera, lo que tú estás haciendo es que a quien tú representas y la atmósfera que tú representas, tú le estás sacando del cielo y le estás estableciendo en la tierra. Por eso te es más fácil profetizar en un lugar donde tú creas una atmósfera. Sí, porque el profeta lo que está trayendo es lo divino hacia la tierra. Eso era lo que hacían los profetas de la antigüedad y hacían los profetas dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Lo profético es importante. Una iglesia sin lo profético se muere. Sí. Uf. Una iglesia sin lo profético se estanca. Por eso las profecías lo que van a hacer una aceleración en el tiempo presente dentro de la iglesia. Porque estamos viendo muchas iglesias que tienen un templo bien hermoso, pero no caminan en lo profético. El que no cree en lo profético es muy difícil que manifieste una atmósfera. Entonces aquí vemos como David, Samuel, todos esos profetas caminaban en una dimensión muy alterada. Porque el que camina en lo profético se altera en los tiempos. Sí. Traen revelaciones ocultas que mucha gente no conoce. Entonces la atmósfera es importante caminar con ella porque tú no necesitas un altar. Tú lo que necesitas es una atmósfera. Pues tenemos profetas que son de altares, de escenario, pero cuando están debajo del escenario no profetizan porque no tienen atmósfera. ¿Cuánta gente que depende de un altar para profetizar? Es porque ellos no caminan con la atmósfera. Entonces un profeta que logró caminar y activar la atmósfera en su vida es un profeta que va a ser temible por la tiniebla. Por eso la tiniebla ataca lo profético en tu vida. ¿Por qué lo ataca? Porque lo profético es un peligro para que la tiniebla no accione sobre su vida. Entonces, esos puntos importantes que quiero tocar acá, que es el servicio. ¿Por qué el servicio, Christopher? Porque el servicio es un don tan importante en el profeta que lo ayuda a accionar en lo profético que quizás no ha activado en su vida. Eliseo era un discípulo de Elías y Elías era el representante de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué hacía Eliseo? Le servía al hombre de Dios para que se le active lo profético y le den ese manto. Sí. Y muchas veces no queremos servir en lo de Dios y por eso no accesamos dimensiones proféticas en nuestra vida. A mí me pasó en una ocasión, yo estando limpiando la iglesia, una profeta me dice: Christopher, a ti te van a ungir como profeta. Pero yo estaba limpiando la iglesia, trapeando, lavando los baños. Quizás ya, pero tú estabas rebajando. No. El mismo Jesús también le sirvió a los discípulos. Entonces tenemos gente con talento, pero no le sirven a nadie. Tenemos gente con talento, con manto, pero no le gustan servir. El que sirve se vuelve más grande en el reino de los cielos. Entonces el servicio va a activar lo profético en tu vida. Porque el servicio va de la mano con la obediencia. Porque cuando tú sirves, le estás diciendo a Dios: el único grande eres tú aquí. Porque cuando tú sirves en el reino, estás diciendo: Dios, estoy aquí para lo que tú quieras. Si me quieres usar como pastor, como maestro, estoy aquí para servir. Pero tenemos gente que el orgullo y la altivez no lo ayudan que tú sirves en el reino. Se creen lo único, que yo esto. No, tú no eres nadie. El que va a caminar en lo profético simplemente expresa su vasija para que el cielo lo utilice como quiere utilizarlo. Entonces Jesús mandó a los discípulos fue a servir. Un ministerio es servicio para el pueblo. Entonces tenemos gente caminando muchas veces en la iglesia, pero si lo profético estar activado. Si tú eres profeta, debes caminar con lo profético en tu vida. Eso es lo que delega a un profeta en la tierra, lo profético. Por eso Eliseo le digo a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Pero Elías tenía la legalidad de pedir, porque le estaba sirviendo al hombre de Dios. Tenemos gente que quieren cuando nunca han servido nada. Entonces, el servicio te va a ayudar a cesar. Es una puerta sobrenatural que te ayude a entrar y tú obtener lo que tú quieres. Pero no me digas a mí que tú no tienes la carta de representación de que tú serviste y estás pidiendo. El reino no le da a nadie que no sirve. Si tú sirves en el reino, el mismo reino te va a alegar: entra y coge lo que tú quieras. Por eso tenemos mucha gente, muchos profetas de nombre. Pero si tú lo buscas en el background, no lo vas a encontrar que sirvieron para el reino. Entonces el reino es sabio. Todo el que sirve en el reino le da. Sí. Por eso lo profético en nuestra vida te va a ayudar a cómo cambiar el entorno en tu vida. Por eso yo me acuerdo que Dios me dijo: Christopher, para tú poder vivir dentro de lo profético,
Porque no es lo mismo vivir afuera que vivir dentro. El que vive afuera, muchas veces lo activa una vez y luego se le desactiva. Pero el que vive dentro de lo profético, vivirá siempre para siempre y va a manifestar lo profético simplemente con su diario vivir. Eso pasaba con Samuel, que era profeta. Samuel siempre tenía una palabra de Dios para el pueblo, pero era que vivía dentro de lo profético. Pero el que no vive necesita una atmósfera para manifestar lo profético en su vida. Sí. Y, ok, ya hablamos de la atmósfera, hablamos del servicio. El servicio, pero una pregunta. Si yo sirvo a alguien, ¿ya por eso se me va a activar lo profético? No. Por servir. Ok, sirvo y ya se me va a activar lo profético. Eso depende también de la intención de tu corazón. Pero si Dios no me llama como profeta y yo sirvo, ¿llamo lo profético a mi vida? Pues sí, eso es una acción para llamar lo profético en tu vida. Porque tenemos gente que no son profetas, pero caminaron en lo profético. O sea, el mismo Saúl, que decían, oh, Saúl entre los profetas, pero él no era profeta. Sino que el cielo le accesó ciertas dimensiones para que él pueda profetizar. Ok, le habilitó, ¿verdad? Le habilitó. Porque muchas veces, si el profeta del lugar no está activado, no está en el lugar, ¿sabe qué Dios escoge? A una gente que esté sentado. Ven, tú vas a ser profeta. Profetiza, te necesito ahora. Porque él se lo hace como él quiera, para dar su palabra. Eso pasó cuando llegaron a Nayón. Los guardias, la seguridad de Saúl, que había una atmósfera y comenzaron a profetizar, pero no eran profetas. Entonces eso es lo que pasa. El servicio te habilita para que tú puedas profetizar y manifestar lo profético del reino. Sí, porque mira, Christopher, lo que pasa es que una cosa es que en un momento tú profetices y otra cosa es que tú tengas lo profético activado. Sí. Por lo tanto, para que lo profético se le active a alguien, debe de tener o un don profético o debe de ser profeta. Porque es que hay gente que sirven en la iglesia, pero Dios no lo llamó a ellos a ser profeta. No. Dios lo llamó a ellos a ser pastor, Dios lo llamó a ellos a ser evangelista, Dios lo llamó a ellos a ser misionero. Y por más que sirvan, lo profético no se le va a activar, porque ellos no son profetas. Lo profético se le activa al que tiene un llamado profético o al que tiene un don profético. Ahora, de esta alocución se apertura una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de que yo soy profeta? ¿Cuáles son las señales que te envía el cielo para uno saber que es profeta? Bueno, puede venir una voz en tu interior. Cuando sientes una voz en tu interior que siente como una voz como que te dice, habla esto, di esto. Esto es una señal que te está diciendo que eres un profeta en el mundo espiritual y en la tierra. Entonces esa voz te va a confirmar lo que el Señor quiere hacer en el momento. Me ha pasado en mi comienzo, que de repente comencé a sentir una voz que me decía, di esto en la iglesia, suelta. Yo digo, esas palabras son duras, no sé si son mis pensamientos, mis emociones, pero no eran mis emociones, era el mismo Dios a través del Espíritu Santo, hablándome. Entonces es una señal que mucha gente le ha pasado que están ahí, que dice, wow, yo siento algo que me está hablando. No sé cómo explicarlo, no sé qué hacer. Y de repente ellos se callan y viene otra persona y dice lo mismo que ellos sentían en su interior. Sí. Entonces, eso es lo profético que te está llamando a la plataforma para que profetice. ¿Por qué lo profético te está llamando? Porque hay de diferente manera de cómo Dios comienza a activar un profeta en su vida. Christopher, otra señal muy fuerte, cuando el Señor te habla en sueño y comienza a hablarte y a usarte, es una señal que el cielo te está llamando para habilitarte dentro de la tierra. Porque donde el Dios comienza a hablar a los profetas es en sueño. No, usted debió agarrar esto aquí. Es en sueño. Por eso Dios habla como Moisés. Mira, Moisés, contigo voy a hablar en voz audible, pero contigo por mucho voy a hablar en sueño. Entonces el sueño es una de las etapas de los profetas donde Dios comienza a activarlo. ¿Qué otras señales le pasa a un profeta? Alguien que no sabe que es profeta, pero le ocurren ciertas cosas y si me ocurre eso, dos o tres de este asunto, me voy a dar cuenta que soy profeta. Porque para tú querer activar lo profético, tú tienes que saber que eres profeta. Claro. El problema es que tenemos gente que voy a activar lo profético, pero no tiene ni la P de profeta. Ay. Entonces, por más que quieran activarlo, vamos a estar dándole luz a gente que no tienen ese llamado ni tienen ese don. Entonces, vamos a estar habilitando gente que no fueron habilitados para eso. Sí. Y por más paso que den, no se le va a activar. No se le va a activar. Mira, otro paso importante, mira. Yo creo que si le pasa eso, es porque verdaderamente son profetas.
cuando tú comienzas a tener una presión muy fuerte en su corazón, que el corazón como que se te dispara y comienza pam, 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 y te acelera. Esto es una señal de que Dios te está llamando a lo profético y te quiere activar. Me pasaba a mí que de repente comenzaba el corazón como que se me quería salir por dentro. Y yo sí, ¿qué es lo que me pasa? Y me ponía como nervioso y salía para afuera. Y como que el corazón no dejaba de como de latir tan rápido. Y seguía ahí. Yo digo, pues me va a dar algo. El mismo Dios diciendo, habla, da la palabra. Te estoy dando una señal de que sepa que yo te quiero usar como profeta dentro de la iglesia. Entonces hay gente que le ha pasado esto, que comienza el corazón como a calentarse, que se sienten incómodos en la iglesia, nerviosos, comienzan a sudar. Mucha gente, es una señal de que Dios está activando lo profético en tu vida, pero rápido. Porque tenemos gente que tienen 20 años en la iglesia, pero muchas veces no conocen estas señales, estos pasos que Dios le está dando para activarlo. Entonces tú ves que Dios comienza a instarte, que sientes como unos corrientazos en tu cuerpo, nervioso, inquieto, que muchas veces tú estás sentado en la silla y como que algo te para rápido. Es una señal que Dios te está dando de que está activando lo profético en tu vida. Y hay gente que son tan rebeldes, ay Dios mío, son tan rebeldes, Venancio, que ellos saben que lo que le está pasando no es normal, es algo sobrenatural. Ay Dios mío, tan sobrenatural que muchas veces los sudores comienzan a bajarle, inquietos. Escuche esto, que fácilmente salen para afuera, van para el baño más de 5 veces, que me pasaba, cogía para el baño inquieto, me echaba agua en la cara. Y yo dije, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y le pregunto a alguien, pero estoy como raro, no sé lo que me pasa. Y le expliqué, me dijo, no, lo que pasa es que el Señor te da una palabra a ti y tú no quieres darla. Entonces, tenemos gente así, que muchas veces por no tener un maestro al lado que le explique la cosa, muchas veces no entiende que es el mismo Dios que está tratando con ellos. Porque no es lo mismo tener un maestro al lado. Eliseo tenía un maestro. Sí. Los discípulos tenían uno. Pero nadie tiene un mentor que le diga, mira, esto se hace así. Había escuelas de profetas. Entonces tenemos profetas que fue el mismo reino que lo habilitó y le enseñó. Porque no tenían un Elí que le diga, hazlo así, Samuel. Samuel, si te llama, dile, heme aquí. Porque Elí sabía cómo Dios hablaba y era la forma que Elí escuchaba a Dios, la herramienta. Entonces tenemos profetas de la iglesia, nuevos creyentes que se están volviendo locos, que están inquietos y no saben qué hacer porque no tiene un pastor que le enseñe acerca de los proféticos. Hay gente que profetizan y ya, pero no tienen como código. Es que mira, te voy a decir algo a ti. Qué bueno que esto es un conversatorio. Christopher, realmente hay que decir la verdad. Un pastor no puede direccionar un profeta. Repite eso. Un pastor no te puede direccionar un profeta en lo profético. No, él te puede direccionar como hombre de Dios. Sí. ¿En qué sentido? En tu vida de devocional a Dios, cómo debes conducirte como cristiano, pero en lo profético ya no te puede direccionar, porque un profeta necesita un profeta que lo direccione. Si tú observas, Elí, ¿por qué Elí direccionó a Samuel en escuchar la voz de Dios? Porque el hombre escuchaba la voz de Dios. Sí. El hombre sabía cómo Dios hablaba. Pero un hombre que nunca hubiese escuchado a Dios, imagínate, le iba a decir que no, ese Dios que te está llamando. Es muy difícil. ¿Por qué Elías direccionó a Eliseo? Porque era un profeta. Porque era un profeta. Pero tú nunca viste un evangelista direccionando a un profeta. No. Porque un profeta tiene que ser direccionado por otro profeta. Entonces, tú como profeta, tú tienes que tener tu pastor. Pero debe de tener un mentor. Alguien que te guíe en el diseño que tú tienes. Porque si tú no sabes de batería de carro, sí, y tú lo que sabes es de radiador, tú no me puedes decir a mí cómo se conecta la batería para que prenda el carro. Tú lo que sabes de radiador, cuando tengas que trabajar con el radiador, te busco a ti. Pero cuando tengas que trabajar con la batería, busco al que está especializado en la batería. No estoy diciendo que no tengan pastores. Debe de tener tu pastor, porque para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Sí. Y el pastor es como el que te guía en tu vida cristiana, el que te ayuda en tus pininos, en tus principios cristianos. Pero ya para activar, desarrollar lo profético, tú necesitas a alguien que esté nadando en lo profético. Claro. Porque tú no puedes buscar a alguien que no sepa nadar. Imposible. Entonces tenemos profetas que están siendo guiados por pastores. Y lo están direccionando los pastores.
Y por eso lo profético se le está deteniendo. No es que te vaya de tu iglesia, es que tiene que buscar un mentor. Si tú eres profeta, tienes que buscar un mentor que maneje lo profético. Sí. Por eso que el pastor te dice, no, si Dios te dice algo, tienes que decirlo, porque no sabe como lo profético. Pero si un profeta te dice, si Dios te lo dijo, tú tienes que saber cómo decirlo al público. No que cambie lo que Dios te dijo, sino que Dios te lo comunica a ti en confianza, pero tú tienes que saber comunicar lo que Dios te dice a ti. Claro, y es tan fuerte eso que tú estás diciendo porque un verdadero profeta que ya ha pasado por el entrenamiento, porque eso era algo que Elías quería enseñarle a Eliseo, capacitarlo, tener lo que es una preparación adecuada para activarlo y lanzarlo al ministerio. Entonces tenemos profetas que tienen el llamado pero están crudos Sí, y pueden hacer daño dentro del pueblo. sí. Entonces, al no tener ese conocimiento y esa madurez tan perfecta, muchas veces cometen errores. Entonces, un profeta que esté en el comienzo de su ministerio necesita un mentor que los enseñe. Entonces, hay pastores que son profetas, como la generación de ahora, que es una generación joven que vive con lo profético y todo eso, pero es importante tener un mentor que te direccione. Otra señal que te pasa cuando Dios te quiere activar lo profético, tu mente. Tu mente es un campo de batalla. Y muchas veces comienza un pensamiento en tu mente que Dios te está revelando y se te queda ahí. Y tú inquieto y sigue ese pensamiento. Y digo, pero Dios mío, quiero pensar otra cosa, pero no puedo. Es una señal de que Dios te quiere usar lo profético para darle una palabra a alguien. No sé si te ha pasado, Venancio, a mí me ha pasado que muchas veces estoy en la iglesia sentado y comienza a martillarme un pensamiento. Dile a fulana o a María que yo la voy a levantar, que el proceso que está pasando en su casa hasta ahí llegó. Y comienza ese pensamiento ahí, yo pienso que en mi mente, por el mismo Dios que te está mandando un mensaje divino para que intervenga en esa mujer. Entonces, si tú no tienes la madurez de saber que es el Espíritu Santo que te está mandando ese mensaje, muchas veces, ¿qué tú vas a hacer? Va a guardar esa palabra que te dieron, la va a refrenar y no va a accionar en tu vida. Y muchas veces tenemos gente así dentro de la iglesia, que duran 7, 8 años, no saben que es el mismo Dios que le está diciendo, y muchas veces no captan la señal divina del cielo. Sí. Entonces, todos los profetas, como Samuel cuando Dios le estaba hablando, que lo está llamando, Samuel pensaba que era Elí. Elí, ¿tú me estás llamando? No. Y varias veces, no. Entonces, hasta que Elí no dijo, mira, si te llama, dile aquí porque es Jehová que te está llamando. Entonces, hay gente que dice, mira, es Dios que te está hablando. No que te está volviendo loco. Porque tenemos gente en la iglesia, profetas, no, que hay gente que piensa que están volviendo loco. Fue un joven a mi casa. Me dijo, no sé qué me pasa, me estoy volviendo loco. Tú que eres profeta, enséñame, no sé. Tú tienes la experiencia. Y yo, explícame, dime, mira, me está pasando esto. Dios, escucho una voz en mi mente que me está hablando, pero yo pienso como que son mi mente, mis emociones. Dime qué. Digo, mira, eso es el mismo Dios. El diablo nunca va a querer una palabra de restauración para alguien. Si es el Espíritu Santo que te está hablando, siempre va a querer restaurar, levantar y edificar. Sí. Si escucha palabra negativa, eso no es Dios, es el diablo y tu pensamiento negativo y tus emociones. Entonces, así se direcciona un nuevo creyente que está comenzando en su vida. Ahora, otra cosa que quiero tocar aquí. Cuando los proféticos te están tocando la puerta. Hay gente que está muy normal en la iglesia. Ministerio o gente que están orando, ayunando. Pero de repente, la búsqueda constante con Dios, de repente, el don profético comienza a tocarlo. ¡Pam, pam! Te estoy llamando hacia el ministerio. Te estoy llamando para que entre. Y muchas veces no le abrimos la puerta a lo profético en nuestra vida. Tú no ves gente dentro de la iglesia que ellos creen en muchas cosas, pero no creen en lo profético. Y cuando tú no crees en lo profético nunca va a entrar donde tú no le abriste paso. Porque tenemos pastores que enseñan en el pueblo que no creen en el hablar lengua, ni en la profecía. Creen en el Espíritu Santo, pero no en la profecía de un profeta. Porque dice que los profetas simplemente fueron hasta Juan. Entonces, Y es un desconocimiento Un bíblico. desconocimiento bíblico. Oye, porque dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Pero si tú observas en el texto bíblico, yo estuve leyendo en estos días, mi pastor estaba predicando del libro de los Hechos, y sabemos que el libro de los Hechos dice el Hecho de los Apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, si es Hecho de los Apóstoles de Jesucristo, los apóstoles no accionaron el ministerio apostólico full hasta que Cristo no ascendió a los cielos. Y hasta que Cristo no le impartió el poder, la unción, todo.
Pero en el libro de los Hechos, que es el periodo de la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva, después que ese texto dice, los profetas y la ley llegaron hasta Juan, de ahí en adelante la Biblia nombra profetas. Había un profeta conocido como Agabo. Pero no solamente de eso, habla de profetisa, habla de profetas. Pero aparte de eso, el apóstol Pablo habla del ministerio profético y en Apocalipsis, en la revelación de Juan el apóstol, se habla del espíritu de la profecía. Todo eso lo que quiere decir que de ahí en adelante está hablando de lo profético, de los profetas, del ministerio profético, del don profético, y se apertura más ampliamente lo que es lo profético. Si tú observas, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento había muchos profetas, pero había un desconocimiento sobre lo profético, porque no había como escritura de lo profético en sí, de que qué es un don profético, qué es un ministerio profético, cómo acciona un profeta, el espíritu de la profecía. No estaba eso. Se aparecía él y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Se aparecía fulano, daba una profecía, pero en sí no daba secreto de lo profético, no daban enseñanza. Y después que Cristo muere y resucita, ahí como que lo profético se apertura. Pero me di cuenta, es que el enemigo es sabio. Sí, el enemigo es astuto y él sabe que si le entra ese chip de que lo profético llegó hasta Juan, entonces la iglesia debe vivir sin esa herramienta de lo profético. Porque una iglesia sin lo profético es una iglesia que vive con la venda puesta en los ojos. La iglesia tiene que despertar, porque una iglesia que camine en lo profético no va a vivir en miseria. Una iglesia que camine en lo profético no va a vivir limitada. Una iglesia que camine en lo profético, la brujería no va a abundar en su sector. No. Te digo por qué las iglesias no están creciendo. ¿Por qué? Porque abandonaron lo profético. Y cuando tú abandonas lo profético, abandonaste la conexión con el cielo. ¿Por qué tú crees que el pueblo de la generación pasada vivía muy adelantado en los tiempos en el presente? Porque vivía con lo profético. ¿Por qué la viuda, cuando no tenía esa garantía para resolver su problema, de repente dijo, ya yo sé qué tengo que hacer, dame un Eliseo? Creyó en lo profético. Entonces, si tú no crees lo profético no va a creer tampoco en ti. No. Porque tenemos gente que critica algo que no tiene. Tenemos ahí. gente que son matadores de los proféticos. Wow. Sí. ¿Cuántos asesinos tenemos dentro de la iglesia matando a los proféticos? Porque ellos se dieron cuenta que no lo tienen, quieren matar una generación que está subiendo. Pero Dios me dijo, Christopher, no te dejes matar a los proféticos, porque no fue el hombre que te entregó ese don, fui yo. Te he entregado los proféticos para levantar iglesia, para restaurar portillo. ¿Cuántas iglesias hemos levantado a través de los proféticos? Pero estamos en una guerra entre el sistema, donde la gente ya no cree en los hombres de Dios que caigan los proféticos. ¿Y qué andan? Persiguiéndolo. Pero mientras tú más persigues los proféticos, el cielo se le activa. Tenemos gente que están activando los proféticos. No simplemente en una iglesia, hasta en su casa activan los proféticos. Una intercesora que activa los proféticos es una alma letal en el mundo espiritual. Pregúntale a Eliseo. Eliseo estando en Dotán, cuando el rey quería poner una emboscada, dice que los proféticos activó de que Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a hacer sus enemigos. Entonces tenemos gente que están caminando como invisible en el mundo espiritual. Te digo por qué. Porque lo profético te altera, te acciona. ¿Por qué Daniel entró y buscó la interpretación y el sueño? Porque Daniel caminaba en lo profético. Hay gente que te va a criticar porque tú has entrado a dimensiones que ellos nunca han entrado. Porque lo profético te acelera como Elías y te pone delante de acá. Por eso Dios lo que está buscando una generación que diga, voy a entrar en lo profético para habilitar una nueva generación que está viendo cómo están accionando los profetas. Ok, primer punto, ¿cómo activar lo profético? La atmósfera. Ya le enseñamos cómo se crea una atmósfera. El servicio, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Yo sirvo. Ahora, la pregunta es, para activar lo profético, ¿a quién debo de servir? ¿A un evangelista? No. Porque ahí es el punto. La Biblia dice, el que honra profeta, ¿recibe qué? Bendición de profeta. Beneficio de profeta, Sí. bendición de profeta. Entonces, lo que un abismo llama a otro abismo, a la voz de su cascada. Entonces, si yo soy profeta, ¿a quién es que tengo que servir? ¿Con quién es que me tengo que ligar? ¿A quién es que tengo que escuchar? Porque tenemos gente que son profetas, pero ellos están escuchando a un misionero. Tenemos gente que son profetas, pero ellos están escuchando a un teólogo. Y hay algo que hay que entender, que todo el estudio sobre Dios, teología,
Pero no todo el teólogo camina en lo profético. Mira, algo tan fuerte, mira. Un profeta que quiera activar lo profético en su vida debe caminar, escuchar a un profeta. Cada vez que tú escuchas a un profeta que está muy conectado en lo divino, se te activa algo, se te pega. Sí. Cada vez que yo escucho a un profeta profetizando, se me activa algo. Puede ser por video o por lo que sea. Escuchando se me activa, porque tú estás escuchando algo que va con tu genética. Entonces, tú nunca puedes caminar con alguien que no va conectado a la genética espiritual de tu vida. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. De acuerdo. Entonces, todo aquel que caminó con profeta, activó los profetas en su vida. Eliseo. ¿Por qué Jesse no activó lo profético en su vida? Porque te voy a enseñar algo. Voy a hacer un podcast. Los 3 enemigos más letales de un profeta y de lo profético. Y eso va por ahí. Con Jesse va por ahí. ¿Por qué Jesse nunca pudo activar lo profético? Sí. ¿Y tú sabes qué pasó con Jesse? ¿Qué pasó? Que él iba a ser el próximo profeta, pero se convirtió en el próximo historiador. Hay gente que se van a quedar en la historia y otros van a hacer historia. Jesse prefirió contar la historia que hacer historia. Entonces, pues, te voy a soltar eso. Si usted quiere saber eso, escríbalo ahí, los 3 enemigos letales de un profeta. Y ¿sabe algo, Venancio? Por eso debe caminar con un profeta si tú eres profeta. Porque cuando tú no caminas con un profeta, el ministerio tuyo a ser profeta o el don profético no va a estar en crecimiento. Por eso, los profetas que siempre están con los profetas, siempre les gustaban escuchar, saber, porque eso como que te altera y como que tu espíritu comienza a entrar en nuevas dimensiones. Pero otra cosa muy importante que quiero tocar aquí, que es la intimidad. Lo profético no nace del público, nace de la intimidad. Tenemos gente pensando que van a activar lo profético solamente en el público. No, eso se va a activar es pasando tiempo con Dios, la intimidad, que va a activar lo que está desactivado en tu vida. Entonces tenemos gente pensando, porque escucharon a un Christopher por ahí, ya piensan que la vida entera se le va a activar lo profético. No, si tú no oras, si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no ayunas, si tú no meditas dentro de la presencia, es muy difícil que se te active. Entonces tenemos muchos profetas en este tiempo que viven afuera, pero pasan poco tiempo adentro. Y dice que son profetas. Entonces, nunca va a habilitar el don profético en tu vida cuando nunca ha intimado. Hay gente que está careciendo de intimidad hoy en día y se llaman ser profetas. Pueden tener nombre. ¿Por qué Jesse no activó lo profético? Porque vivía más fuera que adentro. Eso va más profundo de ahí, Christopher. Los 3 enemigos letales de un profeta, se lo voy a soltar. ¿Le quieres soltar uno ahí? No se lo voy a soltar aquí. Yo se lo voy a soltar en otro video, si usted lo quiere. Sí. Si este video llega a 100,000 reproducciones, compártalo con alguien, 2,000 likes. Se lo voy a soltar. Los 3 enemigos letales de un profeta. Dios mío. Sí. Esto está fuerte. Sí. Entonces, Venancio, lo profético, cuando tú entras en intimidad, ese lugar es como la nave especial de un profeta. Cuando entra, algo Dios le entrega y siempre sale con una respuesta para su vida. ¿Por qué tenemos en esta generación, en este sistema, pocos profetas con la respuesta? ¿Por qué? Porque no están en la intimidad. Dios habla en la intimidad, Dios habla en los secretos. Dios habla cuando tú pasas tiempo con Dios. Si te fijas, todos los profetas, tú lo vivías ¿dónde? En el monte buscando a Dios, en intimidad. En una ocasión le dije a Dios, tú no me estás hablando ya. Le dije a Dios, me dijo Dios, no te veo en el secreto. Por eso un profeta a mí me enseñó, me dijo, un profeta tiene que vivir en intimidad y salir poco tiempo afuera. Me digo, si no te la intimidad, no va a conocer lo que Dios te quiere revelar en el presente y en el futuro. Tenemos gente que están desconociendo cosas que van a pasar, pero que no están dentro de la intimidad. Sí, mira, Dios me entregó algo, una enseñanza que Dios me la entregó a mí. Me dijo, Venancio, el secreto fue creado para que nada se quede en secreto. El secreto fue creado para que nada se quede en secreto. Toda revelación y toda información que usted da y predica debe de tener una veracidad bíblica, sí, ¿verdad? Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Entra en tu aposento. Sí. Y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar. ¿Te va a recompensar en qué? En público. Si tú buscas a Dios en secreto, eso no se va a quedar secreto. Eso se va a hacer público. Pero también, el que comete un pecado en secreto, ¿qué pasa? Ese pecado ¿qué? Se saca a la luz. Claro. Lo que quiere decir que el que peca en secreto se le revela en público. El que busca a Dios en secreto
se les revela en público. Todo tiene que ver qué tú haces en el secreto. El punto es que hay gente que han cambiado el propósito del secreto. Ellos están entrando al secreto, pero no están entrando al secreto para buscar a Dios. Están entrando al secreto para pecar, porque ellos quieren accionar en el mal en el secreto y no accionar en el bien en el secreto. Por eso es que estamos viendo que lo que están dando a luz no es profecías verdaderas. Lo que están dando a luz es manipulación. Y Dios trataba conmigo y me decía, Venancio, la mayoría de profetas hoy en día lo que se está moviendo es con un espíritu de manipulación. Sí. Porque ya no tienen la autoridad ni el poder para activar lo profético. Porque lo profético no se activa con gente falsa. No, repite. Lo profético no se activa con manipuladores. Hoy tenemos más manipulación que profecía. Hoy tenemos más manipuladores que espirituales. Los hombres y las mujeres de Dios sabemos que el profeta de hoy no es igual que el del Antiguo Testamento. No se parece. El del Antiguo Testamento es un profeta diferente que el del Nuevo. El del Antiguo sabemos que vivíamos por la ley. Te pasa con el profeta, te muere. En el Nuevo es, te levantas contra el profeta, oramos por ti para que Dios te restaure. No es lo mismo, no es la misma mentalidad, no es el mismo tiempo, no es el mismo pacto. Hay diferentes pactos, pacto antiguo y pacto nuevo. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cómo activo lo profético y qué debo de hacer como profeta? Primer punto, la Biblia dice que los dones fueron ¿para qué? Edificación. Para edificación de la iglesia. Un profeta que no edifica no es profeta. El don que tú usando no es un don, es una manipulación. Sí, y de eso quiero hablar, Venancio, porque tenemos gente que ya han corrompido el don profético. ¿Por qué tú ves que poca gente está creyendo en el don? Porque la gente lo está usando para manipular y saquear al pueblo, para sacarle el dinero. Y si así te dice Dios cuando es mentira, están manipulando el don. Por eso poca gente está creyendo en ese don. Porque la generación de ahora de profetas, como ven el dinero de dólar, aleluya, quieren estar sacando el pueblo porque son como Giesi, que aman más la vanidad, aman más el dinero que edificar un pueblo. Entonces tenemos mucha gente perdiéndose por un don profético, por alguien que está manipulando el pueblo. Entonces, eso viene siendo, Venancio, un profeta que conocen, pero se hacen también los locos delante de Dios. Porque ellos saben que un profeta que divide el pueblo, que un pueblo se desvía de los mandamientos, sabe que le viene juicio a ellos. Y hace mucho que Dios le pasó sentencia. Tú sabes que ya no pueden caminar lo divino. Porque hace mucho se desvinculan del reino y de la alineación profética en su vida. Ellos saben que tienen que tener problemas con Dios. Entonces, ¿por qué a Giesi le cayó lepra? Porque desobedeció. Hay profetas que están desobedeciendo la presencia y son leprosos dentro del pueblo. Entonces, muchas cosas no se hablan hoy en día. Yo creo que hay un desconocimiento de lo que es profecía. Porque la gente piensa que un profeta es quien llama por nombre. No. Y yo he visto profetas que no llaman a nadie por nombre, pero son más profetas que cualquiera. Los profetas en la antigüedad, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tuviste más a Elías? ¿Llamando a alguien por nombre o que se le cumpla la profecía? Que se cumpla la profecía. Primer punto, ¿quién es la representación de lo profético? Elías. Por eso que cuando en el monte de la transfiguración que están teniendo la visión, ¿quién se apareció? Moisés, Elías. Moisés representación de la ley y Elías representación de ¿quién? De lo profético. De lo profético. Ahora, observa algo. Cuando Elías hizo su primera aparición, ¿cómo la hizo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá ni caerá rocío. Le habló a qué? A la naturaleza. ¿Desafió a quién? Al reinado. Plantó algo de Dios. Un profeta viene a qué? A dar un mensaje de Dios a la tierra. Sí. Yo no creo en estos profetas que saben tu información terrenal, pero no saben tu información espiritual. No alteran la naturaleza. Primer punto. No alteran lo natural, porque la gente sigue igual. Sí, lo natural no se vuelve sobrenatural. La gente sigue en el mismo estado. Brincan y saltan acá y se levantan y siguen igualito. Igualito. Entonces, ¿qué hace un profeta? Un profeta no es el que sabe tu nombre. Un profeta es el que escucha a Dios. Entonces, hay gente que te dicen tu nombre, pero no te dicen nada. No te dicen nada. Entonces, eso no es profecía. ¿Qué es profecía, Christopher? De acuerdo a lo que tú sabes. De acuerdo a lo que tú leíste y lo que tú dijiste. ¿Profecía qué? La profecía es algo sobrenatural, un mensaje divino que viene para intervenir en la tierra. Ok. Entonces Elías vino con un mensaje divino
del cielo para intervenir en la tierra y accionar lo profético. Entonces tenemos gente, como tú decías, que simplemente te dicen un nombre, pero no te revelan nada. Lo profético revela algo sobrenatural en tu vida. Lo que está viendo ahora, lo que está viendo ahora es una declaración. Hay de lo que está declarando y no le cumple nada. Sí, esto y esto, pero no se cumple nada. Entonces, porque la gente tiene comezón de oír. Sí. Dame una palabra, dime esto. Digo, mija, pero... Y Dios anda hablando todos los días. Entonces tenemos gente declarando y piensa que eso es profecía. No, 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 no. Las profecías, cuando tú las sueltas, tienen cumplimiento. Jesús, la mujer samaritana, ¿le dijo el nombre? No. Ok, vamos a continuar. Le dijo, 5 maridos, ¿qué? Ha tenido. ¿Y el que tiene? No es tuyo. ¿Le dijo el nombre de los maridos? No. No, ok. Continuamos. Le dijo, porque llegará un tiempo, tales adoradores busca el Padre, pero que le adoren ¿qué? En espíritu y en espíritu y en verdad. ¿Qué le reveló ahí? Le reveló 3 puntos. Pasado, presente y futuro. No dio nombre de gente, pero le alteró el presente. Y eso es lo que hace lo divino, que altera tu presente. Lo profético viene a alterar tu presente. Te decía ahorita que lo profético viene a confirmar algo que ya tú sabes. Sí. Entonces tenemos gente que lo que viene nada más con el nombre y apellido. Pues, mijo, dime algo. Yo me sé mi nombre. Yo me sé mi nombre. Dime algo nuevo. Que el cielo me quiera revelar. Háblame de mi futuro, que es lo próximo que viene. Entonces, estoy cansado de dar más nombre y apellido, que veo la... No. Altérame algo sobrenatural que pase, una profecía. Así dice el Señor. Esto viene. Mira, y lo profético es tan fuerte. Yo te voy a decir la verdad a ti. Yo no me he autonombrado profeta, pero Dios me llamó más profeta que cualquiera de estos profetas. Porque lo profético, yo he aprendido tanto de lo profético. Lo que yo he aprendido no es estudiándolo, sino viviéndolo. Te voy a decir algo. Lo profético es tan fuerte que lo que se escucha simple es un impacto. Oye, ¿cómo? Me acuerdo que yo estaba ministrando en mi iglesia y hay un miembro de allá que llegó nuevo a la iglesia. Yo no he tenido comunicación con él. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me acuerdo que cuando estoy predicando, que voy terminando, yo me dice, todavía yo no he terminado. Todavía yo no he acabado, me dice Dios. Porque hay veces que tú acabaste, pero Dios no ha acabado. Sí. Entonces, cuando estoy ahí, lo llamo y le estoy dando palabras y Dios me dice, específicamente me habla de algo. Me dice, dile a él que hay un teléfono con el cual él y yo hablamos. Normal. Para ti, yo te lo digo y tú vas a decir, ok, yo sé que es a través de la oración. Eso es normal en tu vida. Excelente. Para ti es normal. Porque no está dentro de tu genética espiritual y de tu relación con Dios. Cuando yo le dije eso, el hombre brincó para arriba y cayó. Porque era una conversación que solamente sabía él y Dios, que Dios le había dicho a él que había un teléfono en el cual ellos se comunicaban. En lo profético, una palabra simple puede hacer lo que alborote todo. ¡Puf! Eso me pasó en una iglesia también. Hay una pastora, ahí está el video en mi canal Venancio Amparo Prédica. Vaya y suscríbase a ese canal. Una pastora, Dios le dice, dile a ella esto y esto, como que eres mi sierva amada, eres esto. Para cualquiera, eso puede decir, wow, pero eso me lo dice cualquiera. Pero para cualquiera es normal, pero para ella no, porque fue la palabra que Dios le dijo por primera vez. Sí, eso me ha pasado también. Entonces, eso es lo profético. Lo profético, Christopher, no es decir palabras que sorprendan a la gente, sino que impacten el espíritu y el alma de quien tú le estás profetizando. Entonces, la gente tiene un desconocimiento muy fuerte. Pero muy fuerte. Y aquí volvimos a entrar, Venancio, que te dije que lo profético viene a confirmar algo que tú sabes. Tú decías que era algo tan sencillo, pero que ella sabía que nadie sabe. Entonces tenemos gente que muchas veces piensa que tiene que traer algo de otro planeta para alterar. La gente diga, wow, Dios mío, mira lo que le digo. No, algo simple. Yo me acuerdo de una mujer, estaba en un momento difícil y dice, Señor, dile a ella que ella es mi hija amada. Digo, pero ella sabe que tú eres su hija amada. Digo, díselo. Y cuando yo le dije eso, la mujer se fue en grito porque quería soltar la toalla. Y era algo que siempre yo le decía en oración, tú eres mi hija amada. Hubo una que Dios me dijo, eres la niña de mis ojos. Digo, Señor, ¿estás descarriada? Y digo, díselo. Y digo, sí, Señor, eres la niña de mis ojos. Aunque te apartaste, tú naciste dentro de la iglesia y la muchacha se fue en grito y comenzó a danzar y a hablar lengua. Digo, pero Dios mío. Y en estos días ministrando, estoy en una actividad y hay una muchacha alta por del mundo. Y de repente yo estoy viendo que ella está pasando un momento difícil, la estaban persiguiendo para matarla. Pero también vi que le hacían brujería, que querían como matar y volverla loca. Y yo digo, sí, Señor. Veía como que te querían volver loca y te mandan brujería para matarte. Porque mucha gente tiene envidia y esto, y la muchacha se fue llorando, gritando. Hasta se convirtió.
¿Por qué? Porque le revelé algo que ella estaba viviendo Sí. en su vida. Entonces lo profético viene a confirmar algo que ya tú sabes. Entonces es una señal de que lo profético está tocando a tu puerta. Algo importante, Venancio, acá, que no se me puede quedar. El accionar. La acción. El movimiento. Sí. Cuando Dios está tratando con usted para darle una palabra, lo profético está tocando tu puerta. Sí. Tú sabes que es Dios que te está hablando. Si tú no accionas en lo profético, en la palabra, te va a quedar siempre en el mismo lugar. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo, cuando vio que Elías fue arrebatado, ¿qué Eliseo agarró? Accionó. Agarró el manto y quiso. Accionó, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Entonces tenemos gente con el llamado, pero no accionan. Tenemos gente que son profetas, pero no accionan. No me digas que eres profeta. El accionar tuyo va a revelar que ya tú estás caminando en lo profético. Entonces eso es lo que estoy viendo hoy en día. Muchos profetas sentados dentro de la iglesia, pero no accionan. Y muchas veces viene uno que se convirtió hoy y a los 3 meses está profetizando. ¿Por qué? Porque accionó. Tuvo fe. Se mantuvo en movimiento. Entonces lo profético es movimiento. Es algo como que está de aquí para allá. Si tú no entras en esa burbuja profética, es muy difícil que puedas caminar dentro de lo profético. Sí. Así que, Christopher, ¿cuáles son los 4 puntos para activar lo profético? Bueno, ahí está la atmósfera profética, ahí está la obediencia, ahí está la intimidad y está el accionar en tu vida. Bueno, de esta manera se activa lo profético. Si tú quieres seguir aprendiendo sobre lo profético, escribe la palabra profecía y profético aquí. Escriba profeta, profecía y profético. Todo el que escriba esta palabra ahí en los comentarios estará ayudando a que este video continúe llegando a más personas. Las personas sean bendecidas. Si tiene un tema sobre lo profético, también escríbelo aquí porque vamos a estar enseñando sobre lo profético. Incluso tenemos un playlist que es además sobre lo profético. Se llama Caminando y enseñando sobre lo profético. Déjame buscártelo mejor para que ellos lo vean. ¿Cómo se llama ese playlist ahí? Se llama Creciendo en el llamado profético, Creciendo en el llamado profético. Ya nosotros hemos hecho varios videos, 3 cosas que sufre un profeta, así ora un profeta, si te pasa esto, eres profeta. También hablamos de la oración de la madrugada ahí, porque todo profeta tiene que orar de madrugada. También hablamos del silicio, todo profeta se le activa. Está fuerte eso. También. Bueno, mi gente, esto está descomunal, estamos enseñándole porque nos importa más ser edificante que ser viral, pero se puede ser viral siendo edificante. Por lo tanto, yo quiero que usted, hermano, comparta esto, le dé like, se lo envíe a alguien más. Si quiere que continuemos haciendo enseñanza, podcast sobre lo profético, escribe la palabra profecía aquí, profecía. Amén. Amén, mi gente. Así que recuerde compartir esto con todos sus contactos. Y así les voy a dar un tema en la próxima entrevista que vamos a estar haciendo aquí con Venancio Amparo. ¿Cuál? Cómo desarrollar los sentidos proféticos de un profeta. Bueno. Sí, hay unos sentidos que hay que desarrollar en tu vida. Si quieres saber eso, quiero 2,000 comentarios ahí y más de 5,000 likes. Bueno, mi gente, Dios le bendiga y Dios le guarde. Solamente tengo que decirle que esto se puso profético. Hasta la próxima.